momento estaríamos presentes los 19 miembros de la Comisión de Constitución, incluso más algunos accesitarios. Vamos a comenzar la ronda de preguntas por orden de llegada en el chat. En este orden, primero tiene el uso de la palabra, con mucho afecto, el congresista Luis Andrés Roel Alba, quien puede hacer el comentario, las preguntas que considere pertinentes para uno o para los tres expositores que han el día de hoy hecho uso de la palabra. Con todo afecto, Lucho, adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. De todo, agradeciendo las ponencias de estos tres ilustres juristas, profesores y sobre todo amigos míos, el doctor César Landa Arroyo, el doctor García Toma, el doctor Domingo García Belaunde, que en verdad sus ponencias, como siempre, son muy buenas, muy técnicas y sobre todo demuestran la capacidad que tienen los tres y la reputación que ellos tienen en el mundo del derecho constitucional. Habiendo hecho esa precisión que enaltece la presencia de ellos, quisiera aclarar unos temas que ellos también han mencionado, que la inmunidad parlamentaria no es un derecho subjetivo de los parlamentarios, es una garantía institucional del Parlamento, es una garantía del cargo mismo, y que eso ya es pacífico tanto en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional como en relación a los comentarios de los juristas que analizan la figura de la inmunidad parlamentaria. También, si hablamos de eliminar la inmunidad parlamentaria, tendríamos que ver cuáles serían los mecanismos para el procesamiento de las denuncias de los congresistas en ejercicio, ya que cómo quedaría en relación a que si hay una detención o hay un arresto o si hay una medida de prisión preventiva o ya hay una condena, ¿qué pasaría con su curul? ¿No? Si entra el necesitario o qué sucede en esas situaciones. En los proyectos de ley no está determinado esa situación. También me preocupa que en los proyectos de ley no se establezca, cuando se establece la eliminación o la posibilidad de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, ¿qué va a suceder también con la inmunidad que tienen los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo? Porque la Constitución establece que ellos gozan de las mismas garantías que tienen los congresistas de la República, entre ellos la inmunidad. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Sobre todo para los magistrados del Tribunal Constitucional, que tienen que tener una protección institucional que les garantice su independencia y autonomía frente a cualquier presión de los poderes y órganos del Estado, porque ellos resuelven todo, ya sea a través de última instancia el tema de amparos, habeas corpus, el tema de acciones de cumplimiento, habeas data, y sobre todo los temas de los procesos competenciales y la acción de inconstitucionalidad. Entonces hay que también ver cómo, si se pretende eliminar la inmunidad parlamentaria, ver cómo garantizar por lo menos la situación del Tribunal Constitucional y sus magistrados y Defensor del Pueblo. Esas situaciones no están previstas en los proyectos. También hay que analizar de que yo no estoy de acuerdo con las opiniones que a veces dicen que la inmunidad debe tratarse de mantener tal como está. No, ya la experiencia nos ha demostrado en los últimos años que, como también lo ha expresado a uno de los ponentes, de que la inmunidad ha sido utilizada para la impunidad, ha sido una herramienta lamentablemente desastrosa que se ha manipulado y por algunos excongresistas y que esto no debe volver a pasar. Y eso tenemos que ver una situación de que si esta figura se elimina o se mantiene, pero tenemos que ya ver una solución de que no sea sinónimo de la impunidad. Y por eso lo que yo voy es a ya una pregunta específica, luego de haber hecho ese comentario a los ponentes. En mi opinión, la inmunidad tal cual está regulada no puede seguir o mantenerse, pero sí la preocupación que yo tengo, y es más para los expositores, es cómo podríamos ver una posición como que ellos dicen no se elimina. Entonces, una posición intermedia, una posición donde por lo menos ellos digan que la garantía institucional, la garantía de la inmunidad parlamentaria no se pierda, pero que al mismo tiempo podamos legitimar esa institución frente a la sociedad que ya ha visto que esta inmunidad se utiliza como una herramienta para
escaparse de las investigaciones y los procesos judiciales y las condenas, en muchos casos, por parte de otros congresistas, de excongresistas, que han dejado muy mal el cargo. Muchas gracias, señor presidente, y nuevamente el saludo y el agradecimiento a los tres expositores, grandes profesores, grandes juristas del derecho constitucional peruano. Muchísimas gracias al congresista Roel Alba por su importante intervención, comentarios y preguntas entiendo para los tres expositores sus preguntas, ¿verdad? Exactamente, a los tres. Eso es lo que les quería recomendar a los colegas parlamentarios, que cuando hagan sus preguntas indique si es para los tres, para dos o para uno de ellos, con nombres. Bueno, si son para los tres no hay problema, desde que son para los tres, para que cada uno de ellos tome nota de las preguntas que les están formulando y poder respetarse, digamos, el orden de aquellas. Gracias, congresista Roel. Tiene el uso de la palabra la congresista Marta Chávez para hacer uso de la palabra e intervenir con preguntas o comentarios por el tiempo que considere necesario. Con todo aprecio, Marta, adelante, por favor. Mi saludo a los tres expertos, abogados constitucionalistas que nos acompañan. Sin duda coincido mucho más con la propuesta y la intervención del doctor García Belaúnde, asimismo con el doctor García Toma, y valoro también el análisis que ha hecho el doctor Landa respecto de una institución que está muy mal entendida precisamente por los propios congresistas. El día de ayer hemos sido bastante extensos en tratar el tema, y de lo que yo consideraba que es bastante injusto que los propios congresistas, inclusive aludiendo a algunas cifras, como si los números fueran más importantes que el fondo. Porque yo misma, decían que es el número tan alto de pedidos de levantamiento de inmunidad y el número tan bajo de aceptación. Eso no significa necesariamente que haya una falla en el tratamiento de inmunidad por parte del Congreso, porque lo que puede pasar, y sucedió en algún momento conmigo misma en el año 2002, 2001, que se tuvo que devolver un pedido a la Corte Suprema porque simplemente un pedido de levantamiento de inmunidad, porque ni siquiera había sido tramitado hasta a la Corte Suprema, nos vino de frente de un juez, ¿no? Y sin que yo hubiera estado, se pidió el levantamiento de mi inmunidad, por ejemplo, por el tema del tráfico de armas, sin que siquiera el juez me hubiera comprendido en su denuncia, ¿no? En esos momentos en que estaba, era de acuerdo a las normas procesales penales que habían en el momento, ni siquiera había sido comprendida yo en el auto de apertura de la instrucción, y sin embargo, a pedido de un fiscal, ya estaba en el Congreso un pedido de levantamiento de mi inmunidad. Y entonces, por obvias razones, se devolvió esto. Entonces, muchas veces los pedidos de levantamiento de inmunidad, dicho sea de paso, yo no necesité en el interín de todo este tole-tole, yo me presenté de frente al juez y dije lo que el juez me preguntó y lo que consideraba convenía en estricto apego a la verdad. Y entonces no me aferré al levantamiento de inmunidad, pero ese pedido de levantamiento de inmunidad era defectuoso. Entonces, en muchos casos puede pasar eso. Me sorprende que los señores congresistas a veces también y hablen solamente de la inmunidad parlamentaria cuando, como bien lo ha destacado, y yo lo recordé también el día de ayer, hoy lo destaca el congresista Roel, la inmunidad parlamentaria también se aplica a los 7 magistrados del Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo, porque por señalarlo así, la propia Constitución en sus artículos 161 y 201. Entonces, es una institución absolutamente incomprendida.
Y valga señalar que la inmunidad no protege contra hechos anteriores que cargan los congresistas, y por eso es que en el caso del congresista Donaire y de otro congresista Oceda, creo, sus procesos siguieron caminando mientras fueron congresistas, ¿no? Y a veces hay personas que llegan a ser congresistas y tienen 10, 20, 30, 40 procesos, muchos de ellos injustos porque han sido funcionarios públicos previamente, y que no caminan tampoco porque se logran controlar a nivel del Poder Judicial. Ese Poder Judicial, que coincido totalmente con el doctor García Belaúnde, no presta confianza, ciertamente, no presta confianza. Hemos visto muchos abusos. Entonces, yo confío en que nos apartemos de ese populismo legislativo, y nos defendamos de ese riesgo, de esa tentación, ¿no? Porque tenemos a veces la tentación, los congresistas, de querer quedar bien con los demás, con lo que supuestamente la gente dice. Y nos olvidamos, coincido muchísimo con el doctor García Toma en el sentido de que los congresistas no somos pues igual que cualquier vecino. Somos una autoridad, y por eso, no siendo yo especialista en derecho penal, recuerdo que cuando un congresista es agredido, es insultado, hay un tipo penal especial de desacato a la autoridad o de afrenta a la autoridad, que no es el caso de cualquier persona que no está investida, de la autoridad que está investida un congresista, ¿no? Entonces, y simplemente decía, no somos tan iguales porque tenemos remuneraciones que son manifiestamente mayores a las de cualquier ciudadano. Entonces, aquellas personas que piensan que los congresistas somos iguales y que debemos terminar de eliminar la inmunidad parlamentaria, y nos prestamos ingenuamente muchas veces al juego de aquellos que circulan cadenas diciendo que los congresistas tenemos muchas prebendas, cosas que no tenemos, que nos dicen que tenemos chofer, que tenemos gasolina, que tenemos, inclusive hay cadenas que dicen, ¿por qué no cedemos la gasolina que se le da a los congresistas para las ambulancias? Y nosotros no tenemos gasolina. Entonces, cuando se pide, se dice, se quiere ser tan igualitario, entonces comencemos. Esos congresistas, espero que no cobren las remuneraciones tan altas que a muchos ciudadanos les pueden parecer, ¿no? Entonces, guardemos la prudencia, no nos disparemos nosotros mismos a los pies, no nos desprestigiemos nosotros mismos. Y sí, el congresista Roel sí me ganó una pregunta, porque yo también tenía la inquietud. En caso que, dado que los proyectos solamente se refieren al artículo 93 de la Constitución, pero no tocan al artículo 161 ni tocan al artículo 201, que ciertamente no mencionan expresamente o no se remiten expresamente al artículo 93, yo quería preguntarles a los señores expertos que nos acompañan si por pulcritud de técnica legislativa sería necesario en esos casos también mencionar los artículos 161 y 201 de la Constitución, en la medida en que modifiquemos el artículo 93 de la Constitución para eliminar la inmunidad parlamentaria. Y también, lo ha citado así también el doctor García Belaúnde, yo creo que, y por eso yo también he ofrecido el día de ayer que voy a presentar una iniciativa, porque creo que si tratamos el tema de la inmunidad parlamentaria con tal drasticidad que inclusive lleguemos a eliminarla, sería también ético eliminar la inmunidad de la que goza el presidente de la República, que está previsto en el artículo 117 de la Constitución, y que ciertamente ha traído más problemas quizás, porque es evidente que tenemos un presidente que tiene más de 40 investigaciones fiscales, y algunas ya han alcanzado el momento de la acusación, pero que no pueden ser materializadas por esa inmunidad. Y digo esto porque es el señor Vizcarra el que ha estado dale que dale, empujando, y durante el proceso electoral que hemos tenido recientemente, dale que dale con la inmunidad parlamentaria, ¿no? Sin fijarse en la inmunidad que también beneficia a los miembros del Tribunal Constitucional. Es más, veo que alguno de los proyectos inadvierte esto y propone que el Tribunal Constitucional sea el que levante la inmunidad parlamentaria de los congresistas, ¿no? Cosa que me parece un poco extraño.
¿no? Y entonces tenemos que abordar los temas conforme a su naturaleza y creo que eso es lo que corresponde. Mi agradecimiento, presidente, y mi saludo a los 3 especialistas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias, congresista Marta Chávez, por su intervención y sus preguntas. Damos paso al uso de la palabra a la congresista María Cristina Retamoso. Con todo afecto tiene la palabra, congresista Retamoso. Adelante, por favor. Gracias, presidente. En primer lugar, agradezco la intervención de nuestros distinguidos invitados, especialistas en Derecho Constitucional. Es de mucha ayuda escuchar sus opiniones sobre los proyectos de ley referidos a la inmunidad parlamentaria. Quiero formular 2 preguntas muy puntuales y me gustaría que los 3 invitados nos den sus alcances al respecto. Primero sería, existen 2 posiciones actualmente con respecto a la inmunidad. Uno es reformar la institución para limitar sus alcances y aclarar ciertos aspectos oscuros. 2, eliminar la inmunidad de raíz, ya que es una propuesta del FREPAP y bueno, de Alianza por el Progreso también, por ejemplo. La pregunta es, ¿qué tanto se afectaría la función de un congresista si se le retira, elimina, suprime la inmunidad parlamentaria? ¿Considerarían ustedes que se generaría un daño grave que impediría fiscalizar a autoridades? Si consideran que sí es dañino, ¿cómo explicarían que existan otros países donde no existe esta inmunidad, como por ejemplo en Colombia, y no se generen daños a la función parlamentaria? Consideren, por favor, en sus respuestas que actualmente ya existe la inviolabilidad de opinión. En la segunda pregunta, ¿no? Quiero hacer también una pregunta muy sustancial con respecto al proyecto de ley 4860/2020-CR. En dicho proyecto, el FREPAP, además de eliminar la inmunidad parlamentaria, eliminamos el antejuicio político y modificamos la inmunidad presidencial para acortarla únicamente al juicio político, pues como reitero, ya no existiría antejuicio político por los delitos de función para nadie. En ese escenario, la pregunta es, ¿consideran ustedes que las modificaciones propuestas en el proyecto de ley 4860/2020-CR eliminan la inmunidad del presidente de la República o es necesaria una modificación adicional? Lo pregunto porque realmente en el FREPAP queremos emparejar la cancha para todos. Queremos, ciertamente, congresistas sin inmunidad que puedan responder por sus delitos comunes y de función, y que también el mismo presidente de la República pueda responder por los delitos que pudiera haber cometido. Entonces, reitero la pregunta y es directa. Si se elimina el antejuicio para todos los funcionarios, incluido el presidente de la República, a quien solo se le podrá llevar a juicio político, ¿se estaría eliminando la inmunidad que tiene ante el Poder Judicial? Gracias y de antemano les agradezco por las respuestas. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, congresista Retamoso, por su intervención y sus preguntas a los juristas. Tiene en estos momentos el uso de la palabra la congresista Mirta Vázquez para poder realizar sus preguntas o sus comentarios por el tiempo que sea pertinente. Y en estos momentos, adelante, por favor, congresista Vázquez, con todo aprecio. Sí, muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio quisiera también saludar y agradecer a los 3 expertos constitucionalistas que realmente han hecho un análisis muy interesante de la figura de la inmunidad. Yo también soy de la posición de que en estas circunstancias hay que ser muy responsables cuando tomemos una decisión sobre la eliminación de una institución tan importante, histórica,
que ha generado a lo largo de muchos años una garantía, efectivamente, como bien lo decía el doctor García Toma, una garantía procesal no de los congresistas, no de una persona que esté ejerciendo el cargo, sino del Congreso como tal, ¿no? Entonces, me parece que es una institución que ha demostrado que ha sido muy eficiente en tiempos en donde la democracia, por ejemplo, se ha visto en tela de juicio o el autoritarismo ha querido ganar, digamos, espacio, ¿no? Entonces, sí me parece que es una institución que de alguna manera ha jugado un rol importante para salvaguardar la autonomía de los parlamentos. Por desgracia, la mala utilización de la institución en muchos países y en el nuestro también ha generado una desconfianza popular, sí. Y el clamor popular nos ha hecho que reaccionemos probablemente a plantear algunas propuestas que incluso algunas van hasta la eliminación de esta institución. Mi apreciación es que la mala utilización de una institución no significa que la institución sea errónea, ¿no? Y en ese sentido valdría la pena evaluar cómo generar mejores mecanismos para poder aplicarla. En ese sentido, yo miro con aprecio seguro algunas propuestas que proponen, por ejemplo, la modificación en el sentido de que sea el Poder Judicial o otro órgano, ¿no?, quien decida sobre el levantamiento de la inmunidad. Sin embargo, mi apreciación es que esto generaría una interferencia sobre el principio de autonomía del Congreso. Entonces eso a mí me parece un poco peligroso de cara también a lo que se ha dicho, ¿no? Tenemos un poder judicial bastante cuestionado y que no nos ha dado garantías de imparcialidad tampoco, ¿no? Entonces, mi pregunta es en el sentido siguiente. ¿Qué opinan ustedes de mantener el levantamiento de la inmunidad parlamentaria en el ámbito del Congreso, que el Congreso decida, pero estableciendo algunas condiciones, modificando algunas condiciones? Por ejemplo, pongo un ejemplo, plazos perentorios, ¿no? Porque una cosa que ha estado fallando es que se presentan los pedidos de inmunidad parlamentaria y, bueno, el Congreso a veces puede ser incluso adrede, deja pasar los tiempos y no se pronuncia. Entonces, a lo mejor se puede establecer un silencio positivo cuando no hay un pronunciamiento o hay demoras injustificadas. O establecer que cuando haya sentencia firme no se requiere la autorización del Congreso, del levantamiento de inmunidad parlamentaria. Entonces, quisiera saber qué opinan de esa posibilidad que es como diferente también a las posiciones que se presentan en los proyectos de ley que tenemos ahora analizando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Mirta Vázquez, por su intervención. Tiene el uso de la palabra en estos momentos la congresista Rosario Paredes por el tiempo que considere pertinente para las preguntas respectivas. Con aprecio, congresista Rosario Paredes. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Agradecerles, felicitarlo a usted por la presencia de tan ilustres constitucionalistas, algunos que vienen de familia. Domingo García Rada, que dejó muchas enseñanzas a nuestro país, de igual forma el doctor César Landa y también el doctor Presente. La verdad es que nosotros no podemos culpar ni a A ni a B. Se descuidó el Estado de Derecho, se descuidó la Constitución de nuestro país, se descuidó las normas, se descuidó el respeto a la Constitución, el respeto al ser humano. Se violó todo. No podemos decir la gente radical, no, señores.
hemos tenido presidentes que han violado la ley, la han pisoteado como les ha dado la gana. De igual forma, congresistas que han blindado, han cometido blindajes, han generado un desconcierto, desconfianza. Y con todo cariño, esto lo han generado quienes son constitucionalistas y han permitido que el país caiga en la crisis política que ha caído. No ha habido un solo organismo que salga y les diga, señores congresistas, no hagan esto. Están violando la ley, están destruyendo el Estado de Derecho. Esto es consecuencia. Tendríamos que estudiar también qué ha pasado en Colombia o en otros países donde sí se ha podido dar, porque ha habido capacitación, educación. En nuestro país no. En nuestro país, quienes hemos podido sostener, candidateando, que se proteja la inmunidad, porque si no, no podríamos castigar, hemos tenido que apelar a nuestra trayectoria de lucha contra la corrupción y que lo vamos, y prometiendo que vamos a enfrentarla. La verdad es que se perdió total credibilidad en la clase política. Yo creo brillantísima. La última exposición es absolutamente clara, contundente, y nos da a conocer que estaríamos en gravísimo riesgo ahora que queremos enfrentar la corrupción. Cualquier persona nos denunciaría, cualquier persona. Estamos recibiendo a ministros que nos escapan, que no asisten, que son citados segunda y tercera vez. Y los estamos enfrentando con valentía todos los congresistas. Acá tenemos un compromiso muy fuerte con el pueblo. Quitarnos la inmunidad es que el día de mañana cualquiera de estos ministros o funcionarios nos denuncie por difamación, hostigamiento, persecución, cualquier cosa, y nos detiene en este trabajo que tenemos comprometido con el pueblo. Yo quisiera preguntarle a los tres juristas si habría alguna posibilidad de garantizarle a la población que exista pues ahora sí un equipo que proteja, donde estén los docentes, los hombres defensores del Estado de Derecho, de la Constitución Política del Perú, para que nunca más volvamos a ver lo que hemos visto durante tantas décadas. Décadas, señores. ¿Qué tenemos que hablar solamente de presidentes? No, fiscales, jueces, cuellos blancos, cuellos negros, todos los nombres. Entonces se abandonó, ausencia absoluta. Nos abandonaron. Yo quisiera ver si sería posible que como un mecanismo de devolverles esa confianza que merece nuestro pueblo y que no perdamos esa inmunidad, porque si la perdemos en esta situación, nuestro país no está preparado porque ahorita el más sinvergüenza es más sinvergüenza y nos va a denunciar con toda la seguridad del caso, para que no perdamos esa inmunidad y podamos seguir en nuestro trabajo de fiscalización. Si habría algún mecanismo donde ellos puedan ofrecernos la protección o ese compromiso que necesita el pueblo de que nunca más se va a pisotear la Constitución Política del Perú, violando esa inmunidad que se creó para hacer justicia, para fiscalizar. Gracias, señor presidente, y muchas gracias a los tres grandes juristas. Muchísimas gracias a la congresista Rosario Paredes por su intervención. Tengo tres congresistas de la República adicionales que van a hacer uso de la palabra, que van a intervenir, que van a preguntar. Los tengo en el chat, que son los congresistas Carlos Almerí, el congresista Jorge Pérez Flores y el congresista Gino Costa.
Lo vamos a hacer, sin embargo, antes que los congresistas sigan con su rol de preguntas, me ha pedido el doctor Landa, que hizo en primer lugar el uso de la palabra, me lo dijo incluso antes de la sesión, que él tiene que retirarse temprano porque tiene que dictar cátedra universitaria. Entonces, con las mil disculpas de los congresistas, les voy a dar el uso de la palabra, vuelvo a repetir, a los congresistas Almerí, Pérez y Gino Costa, pero antes que se retire el doctor César Landa, quisiera él disculparse en primer lugar por retirarse antes y en segundo lugar efectuar algunas breves palabras, decir algunas breves palabras y responder brevemente a los congresistas que hasta el momento le han hecho un interrogatorio o han comentado de alguna manera la exposición de él y del resto. Luego procede a retirarse y seguimos con el rol de preguntas de los demás colegas parlamentarios. Entonces, con las disculpas del caso, doctor Landa, por favor, antes de que se retire, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Y con excusa a los congresistas que lamentablemente dejaron el uso de la palabra, habida cuenta del compromiso académico que como docente tengo unos minutos, que no quería dejar, ¿no?, de hacer algunas reflexiones en torno a las preguntas, a los cuestionamientos o observaciones interesantes que han formulado los y las congresistas, ¿no? Pero yo quisiera empezar señalando que la realidad de la inmunidad parlamentaria no es una realidad estática, sino dinámica, porque se inserta en el funcionamiento de un órgano político como es el Parlamento, que es la expresión viva del sentir ciudadano, ya sea a través de las elecciones o también a través de la discusión política. Desde esa perspectiva, la realidad no es estática, tampoco es la actuación de los parlamentarios estática, dado que al margen de las normas constitucionales o reglamentarias que procuran que no exista un abuso de funciones como la inmunidad parlamentaria, la realidad política ha hecho de que exista ese tipo de ejercicio que no es patrimonio únicamente del Parlamento, porque esta crisis de legitimidad que lleva ya años, lamentablemente, al Parlamento, no es única, sino también del Poder Judicial, ciertamente. Pero frente a esta situación de crisis en la cual el mandato constitucional que han recibido los congresistas desde el 26 de enero de llevar a cabo reformas políticas y reformas electorales para restablecer y sanear, ¿no?, los daños que han ocurrido en los últimos tiempos a la institucionalidad democrática y constitucional, claro, no puede llevarse a cabo sino a través de una ingeniería constitucional de manera consensuada, de manera, digamos, prudente, pero también rápida, que es lo que el mandato que tiene este Parlamento hasta el próximo año pudiera llevar a realizar. En ese sentido, no se trata, creo yo, con una propuesta de una reforma de la inmunidad parlamentaria en el marco de la reforma política, caer en un inmovilismo de institución que ha beneficiado precisamente a los infractores de la legítima inmunidad ordinariamente parlamentaria por el tema de la corrupción, por denominarlo de manera genérica, ¿no? Y en ese sentido tampoco creo que la respuesta tiene que ser caer en el otro extremo de una reforma absoluta y total donde nadie tenga una garantía de ejercicio de la función pública que da nuestro país. Porque creo que la Constitución, que es una norma jurídica suprema desde el punto de vista democrático, pero también debe generar, por un lado, cambios, pero a su vez también estabilidad. Un país como el nuestro requiere reformas y políticas y económicas y sociales, ¿no?, pero garantizando que haya seguridad jurídica de estos cambios. Esa labor, precisamente, de ingeniería constitucional es la que hace que la inmunidad parlamentaria, que es un tema... Perdón, doctor Landa, se le ha ido el audio, ahora sí. Se le ha ido el audio, doctor Landa. Disculpe. Perdón, sí, está bien. Ahora, perdón. Decía que
la propuesta de reforma de la inmunidad parlamentaria basada en que la Corte Suprema pudiera ser la encargada de poder calificarla ella, tiene también un fundamento en el estudio que hizo un grupo de cientistas políticos que formaron una comisión de la reforma política que el gobierno impulsó con la anuencia de la necesidad de los cambios que la población expresó en referéndum popular en el 2018, ¿no? Y proyectos de leyes de reforma constitucional y finalmente manifestaciones de toda índole. En ese sentido, atendiendo entonces a los temas en particular sobre si la inmunidad al pasar, en el caso a que sea la Corte Suprema la encargada de calificarla, yo diría que ahí no afectaría, obviamente, la naturaleza de la inmunidad que correspondería también a los magistrados del Tribunal Defensor, ¿no? En el caso de la pregunta del congresista Luis Roel Alba, ¿no? De modo que desde esa perspectiva también habría que señalar que el gran peligro, ¿no?, de mantener una inmunidad en manos del Congreso, claro, puede haber algunos mecanismos procedimentales. Se planteaba, por ejemplo, el silencio positivo, ¿no?, ante un plazo de vencimiento, como ocurre a veces en actos de la administración pública, ¿no?, pero más bien es un silencio negativo, ¿no? Ciertamente que las medidas, desde mi punto de vista, tienen que pasar por un test de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no?, para merituar precisamente el carácter, no solamente legítimo de una propuesta, sino su racionalidad y su habilidad constitucional, ¿no? Entonces, yo creo que propuestas de esa naturaleza requieren de un pronunciamiento bajo esos parámetros para ver si esa es la alternativa en última instancia menos gravosa o la que sea un órgano independiente, autónomo, que no esté sujeto a cualquier tipo de control o prácticas que lamentablemente ocurre en nuestro sistema institucional y no está ajeno de ello el Parlamento, ¿no? Por eso yo diría que el tema, si es que este tema de inmunidad también de la prohibición podría recaer en el jefe del Estado para igualar a todos, diría que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque la democracia requiere ser lo suficientemente madura para que no exista ingobernabilidad. O sea, nuestro modelo de gobierno parlamentario requiere, igual que el Ejecutivo, requiere que haya democracia. Entonces, pero la pregunta es cuánta democracia va a soportar la gobernabilidad. Y la gobernabilidad pasa en el sentido de que la autoridad puede ejercer su función sin limitaciones, restricciones que sean al margen de la ley o arbitrarias o estrictamente políticas, ¿no? En ese sentido, el quehacer, por ejemplo, de un parlamentario que es político, pero la actuación judicial de calificar un hecho como no de carácter jurídico, creo que no corresponde sino a un órgano judicial como es la Corte Suprema de Última Instancia, que es la entidad calificada para poder pronunciarse al respecto, siendo que la actuación, en el caso del gobierno ejecutivo, el presidente de la República, de acuerdo con la Constitución y no de ahora, es el jefe del Estado y representa a la nación y tiene una responsabilidad constitucional de gobernar, ¿no? Porque ejecuta el presupuesto y tiene el mando de las Fuerzas Armadas, entre otras medidas de acción gubernamental, acción administrativa, y en ese sentido se requiere, así como en lo que corresponda a sus autoridades inmediatas como los ministros, un estatus que permite ejercer esa función sin dejar de colaborar, como se viene haciendo, ¿no?, por lo menos ante los llamados de los parlamentarios a los ministros. Es cierto que ha habido épocas en las cuales hay una sobrecarga de interpelaciones, censuras, ¿no?, y una serie de actuaciones de fiscalización que son propias del Parlamento, pero que un ejercicio que puede ser exorbitante o de pronto arbitrario termina siendo abusivo y que ha generado precisamente niveles de confrontación, inclusive entre el Parlamento y el Ejecutivo, que ha resuelto, ¿no?, con la disolución del Congreso, el Ejecutivo y la sentencia del Tribunal Constitucional, avalando una situación límite, ¿no?, pero que no debe ser repetida de ninguna manera. Una institución que ha llegado poco a poco a generar ese clima de, digamos, de crítica social hacia los parlamentos.
y del uso abusivo de la inmunidad parlamentaria en frente al Poder Judicial o las denuncias del Ejecutivo, ¿no? Ahí están los casos cuando se pedía el levantamiento, por ejemplo, pues, de algunos altos funcionarios, ¿no? Del propio Parlamento, del Ministerio, o también el Ministerio Público o de la Corte Suprema. Esa institución parlamentaria ha sido de alguna forma la pólvora que ha ido encendiendo este gran malestar, no solamente ciudadano, sino también institucional, ¿no? Y en ese sentido creo yo que es la oportunidad para que esa institución pueda ser reformada, pero, y con esto concluyo, no en el extremo de simplemente cortar y resolver de raíz desapareciéndola por los peligros que pueden amenazar, pero tampoco dejando en manos de un Parlamento que no ha estado necesariamente en su composición, en su momento, a la altura de poder de mantener la institución, y que creo que un órgano independiente y tercero, por lo menos, sería lo menos malo en estas circunstancias. No es que la institución del Poder Judicial tenga una actuación, digamos, que sea impoluta por las denuncias también que ha habido, pero creo que es el resguardo y la observación, digamos, ciudadana, y sobre todo, ¿no?, el apartamiento de la decisión política de lo que es un levantamiento de la inmunidad parlamentaria, que debe ser un tema de orden técnico-jurídico y no un tema de decisión política, ya sea por acción o por omisión de una decisión, ¿no? Con eso les agradezco la invitación, señor presidente, a los congresistas, y paso a retirarme cuando usted así lo señale, ¿no? Muchísimas gracias por su brillante intervención, doctor César Landa. Creo que ha graficado perfectamente su pensamiento. Todos los parlamentarios lo entendemos perfectamente, así que estamos muy agradecidos por su presencia, por su exposición, por sus alcances constitucionales, académicos, y cada congresista de la República ha tomado nota, y además le agradecemos perfectamente por la paciencia que ha tenido con nosotros de escuchar toda la sesión con referencia a estos proyectos de ley, a los demás expositores, y sobre todo por absolver las preguntas de los distinguidos colegas parlamentarios. Así que mil gracias, millón de gracias, doctor Landa. Lo seguiremos seguramente invitando próximamente para tocar otros temas constitucionales propios de la comisión, y puede pasar a retirarse en el momento que usted crea conveniente. Muchísimas gracias y con todo afecto un abrazo. Muchas gracias. Muy bien, continuamos con la sesión.